Muy bien, estamos hablando acerca de cómo tratar de resolver la ira y tener un espíritu perdonador, ¿verdad? Estuvimos viendo aquí principios que implicados en el perdón. Parte de resolver la ira es estando dispuestos a perdonar la ofensa, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos la ofensa, pues vamos a vivir amargados, vamos a acumular rencores, vamos a provocar también, ¿verdad?, en los que nos rodean, que se contaminen con nuestra forma de actuar. Y entonces, bueno, tenemos aquí algunas formas bíblicas en las que podemos manejar y resolver la ira, ¿verdad? La primera es que debemos ser honestos y que debemos hablar la verdad. La gente no puede leer nuestra mente, debemos decir la verdad en amor. Muchas veces nos enojamos porque alguien hace algo que nos ofende, que nos molesta, que nos falta el respeto, pero las personas muchas veces no lo saben. En el ámbito matrimonial, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia. Entonces, el punto número 1 para manejar la ira bíblicamente es hablar la verdad en amor. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Entonces, ve tomando nota para que sepas cómo vamos a manejar la ira bíblicamente. Efesios 4:15. Dice así: más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 4:15 y el 4:25 dice: por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces debemos hablar la verdad en amor, debemos ser honestos, debemos decir, ¿sabes qué? Mira, la vez que llegaste y yo tenía la comida lista y no me dijiste que estaba tan rica, ¿verdad? A lo mejor. Eso me hizo sentir mal porque yo estuve tratando de hacerte tu guisado favorito y no recibí de ti lo que yo esperaba y eso me causó un enojo. Y he vivido con esa situación por mucho tiempo, a lo mejor toda la semana, ¿no? En el caso de los matrimonios. Y hay otras cosas, ¿no? Mucho más fuertes, como me mentiste, me defraudaste, ¿no? Porque yo esperaba de ti que fueras honesto y yo sentí que el hecho de que no fueras honesto conmigo o honesta conmigo me hizo enojar mucho, porque eso me defraudó, rompiste con mi confianza. Y desde ese día no he podido estar en paz, ¿verdad? No he podido estar en paz y he sentido un enojo. Cada vez que te veo se me revuelve el estómago. Pero yo ya no quiero estar así y yo quiero hablar contigo porque posiblemente lo hiciste sin querer o explícame por qué lo hiciste, ¿verdad? Y entonces ya se ponen a hablar. Nuevamente ya dijimos que previa oración, previo haberle pedido a Dios que te dirija, que te ponga las palabras para que tú puedas hablar con la persona. Esa es la manera de manejar la ira bíblicamente. Tienes que expresar tu enojo con la persona o las personas que te ofendieron, ¿ok? El número 2 dice, mantente al día. Efesios 4:26. Dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Entonces no debemos permitir que lo que nos molesta se acumule hasta que perdamos el control.
No debemos ponernos históricos, ¿verdad? O sea, en vez de ponerse histéricos, se ponen históricos y empiezan a sacar cosas del pasado. Por eso es importante que tú, así como leímos en Marcos, ¿verdad? En Marcos 11:25 dice, si tienes algo contra alguien, perdónalo para que tu Padre que está en los cielos te perdone también a ti. Entonces tú te tienes que mantener al día procurando ya dejar en el pasado lo que está en el pasado, no traerlo de vuelta, aunque quieras, porque muchas veces hablamos y volvemos a hablar del pasado y el pasado nos está controlando y la ira del pasado nos está gobernando. Entonces aquí lo que bíblicamente nos dice es que yo ya debo dejar atrás cosas. Muchas veces las personas que nos ofendieron y por lo cual estamos enojados ya ni se acuerdan. Y nosotros seguimos insistiendo en algo que ya pasó. O sea que no tiene sentido hablar ya de algo del pasado. Ahora, a partir de hoy, es importante que tú te mantengas al día, que algo que te hace enojar, tú se lo des a Dios, que le digas, Señor, ayúdame porque esto me molestó muchísimo, me causó mucho molestia, me pone muy triste, muy enojona, quisiera ahorcarlo, ¿no? Quisiera ahorcarlo. Señor, ayúdame, ayúdame, porque yo sé que también yo te he fallado, que tú me has perdonado tantas cosas. Ayúdame a perdonarlo como tú me has perdonado a mí mis ofensas. Ayúdame, Señor, a que yo no guarde ira porque yo no quiero recibir de ti la ira. Y entonces aquí dice, ¿verdad? El 27, otra vez el 26. Si se enojan, no pequen. Ya vimos, el enojo no es en sí un pecado. Lo que nos lleva a pecar es el resultado de ese enojo no resuelto. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Entonces, aquí en el versículo 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces nos debemos mantener al día, no debemos tener enojos acumulados. El siguiente punto para poder resolver la ira bíblicamente, todo esto es teoría, hermanos, hermanas, porque hacerlo ya es otra cosa, ¿verdad? El poner en práctica la palabra de Dios nos puede llevar a decir, no puedo perdonar, es que esto me ofendió tanto y dormimos pensando en el problema y despertamos pensando en el problema, pensando en que estoy enojada, que no le voy a hablar y que lo ves y te revuelve el estómago. Es una lucha, por eso es importante estar pegados a Cristo, porque dice, sin mí, separados de mí nada pueden hacer. Entonces aquí el punto 3 dice, ataca el problema, no a la persona. Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. En este sentido, debemos recordar la importancia de mantener bajo el volumen de nuestra voz. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira, más la áspera hace subir el furor. Creo que hace ratito dije 14:1, esa no era 15:1. Entonces, atacar el problema, no a la persona. Vamos a hablar, hay cosas que nos hacen enojar muchísimo, pero nosotras debemos tener un lenguaje y un tono de voz bajo, ¿no? El que a veces es bien difícil, hermanitas, pero la carne nos puede ganar, pero debemos darle lugar al Espíritu Santo que nos controle. Entonces debemos hablar todo lo que edifica a la persona, no debemos utilizar palabras sucias, palabras de ofensas, palabras groseras, ¿verdad? Utilizar groserías para poder resolver un problema o para poder manejar mi ira, pues no la estoy manejando, ¿verdad? El hecho de usar
un vocabulario grosero, que ataca, que ofende, pues no estoy resolviendo la ira, al contrario, estoy dejando explotarme, me estoy dejando controlar como una necia y estoy dejando sacar todo mi enojo a través de las palabras que son, dice, corrompidas, ¿verdad? Podridas. Entonces es importante que nosotras utilicemos palabras suaves para aplacar la ira. El siguiente, y debemos atacar el problema, no a la persona. En este caso, por ejemplo, me mentiste, o sea, tú tienes un problema, la mentira, tienes un problema, eres violento porque me pegas, porque me lastimas, tienes un problema, no eres una persona íntegra porque por acá me dices una cosa y por allá haces otra, entonces tú me engañas, no eres una persona íntegra. Tenemos que batallar con eso, necesitas a Cristo porque tu manera de actuar va a ir provocando muchísimos problemas, en este caso si es nuestro esposo, nuestra esposa, si es nuestro papá, si es nuestro hijo, si tenemos que hablar las cosas, ¿verdad? Y atacar el problema, no a la persona, nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la iglesia, etcétera. El último punto que yo aquí pongo, hay algunas otras formas, pero principalmente estoy poniendo esto, dice, actúa, no reacciones. Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Tenemos que actuar, no reaccionar. A causa de nuestra naturaleza caída, nuestro primer impulso suele ser pecaminoso, ¿verdad? Debemos contar hasta 10, o sea, esto quiere decir cálmate, no actúes en ese momento, mejor cierra la boca, no hables, dice. Y si el hecho de que tú busques el calmarte para responder, te debe llevar a pensar en lo siguiente, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Cristo los perdonó a ustedes. Tenemos nosotros, ¿verdad? En lugar de que esa energía que nosotros vamos a sacar, a ver, vamos a poner orden, en lugar de empezar a pelear, ¿verdad? Vamos a empezar. Y tú misma, ¿quién es el primero que debe entender esto? Tú. Si tienes tu esposo o tu amigo o tu compañero de trabajo, tu jefe, no sé, alguien más que no es creyente, va a ser bien difícil que esa persona pueda ser controlada. Más bien es imposible que esa persona sea controlada por el Espíritu. Pero tú que eres creyente, que tú ya has recibido a Cristo en tu corazón como Salvador y Señor, tú tienes la capacidad por medio del Espíritu Santo. Entonces, la otra persona no va a poder actuar, sino que la otra persona muy posiblemente va a reaccionar. Lo vemos, ¿no? En el carro, vamos manejando y a veces hasta nosotros mismos caemos en esa reacción, actuar como personas del mundo, como todos los demás. Entonces, en este caso, una manera de manejar la ira bíblicamente es que tú actúes perdonando, siendo compasiva y dice, y sí, perdonando mutuamente así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. No puedo. Esto es horrible. Es horrible. La ira es una emoción totalmente que nos puede controlar a nosotras, pero la podemos nosotros controlar por medio del Espíritu Santo, sometiendo nuestra carne, sometiendo nuestra mente, sometiendo nuestra boca, nuestras manos, nuestro pensamiento a Cristo. Solamente así podemos, hermanas. Tenemos que saber manejar la ira bíblicamente. Ya no podemos ser la misma persona iracunda de antes, porque entonces no hay nada nuevo. Dice
Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La ira no desaparece de manera mágica, ¿verdad? Tenemos que trabajar en ella. Y créanme que si nosotros no aprendemos a controlar la ira, el Señor va a seguir poniendo pruebas en nuestra vida para poder seguir probando nuestro carácter y seguir conformándonos a la imagen de Cristo. Él es el alfarero, Él es el que va a destruir la vasija si es necesario para hacer una nueva. Y muchas veces la destruye con eso, poniéndote pruebas que te son bien difíciles, y una de ellas es el enojo, la ira. Y si eres una persona bien iracunda, te va a llevar al extremo, de verdad. O sea, no provoquemos la ira de Dios sobre nosotros. No te conviene, no nos conviene. Entonces debemos aprender, dicen, aprende por la buena, ¿verdad? Ya te dio los recursos, ya te dio su Espíritu Santo, ya te dio el fruto del gozo, del amor, de la paz, la benignidad, la templanza, el dominio propio, la paciencia. Todo eso ya te lo dio a través de su Espíritu Santo. Pero de nosotros depende si lo queremos ocupar o lo queremos ejercitar. La ira es algo totalmente, es fuego que quema, es fuego que destruye. Lo contrario a la ira es la paz, ¿verdad? Y es la paz que Dios nos da. Dice, mi paz te doy a ti, no te doy la paz como el mundo, ¿verdad? Dice, pero confía, yo he vencido el mundo. Entonces, la paz que Dios nos da no es la paz como la da el mundo. Y vamos a tener la paz en medio de la discusión. En ese momento es cuando nosotros no vamos a tener la paz cuando todo está en paz, ¿verdad? O sea, ahí no se va a ver reflejada la paz de Dios. La paz de Dios se ve reflejada en medio del problema, en medio de la ofensa, en medio de toda esa prueba que te va a dar. Dice Santiago 1, 2. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando lleguen a enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falta nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Es capítulo 1 del 2 al 5. Puede seguir hasta el 6 también, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Hasta el versículo 8 estoy leyendo. Entonces, pidamos con fe al Señor sabiduría, sabiendo que toda la prueba es para bien de nosotros, para que seamos perfectos, no a nuestra semejanza, sino a la semejanza de Dios, que es perfecto, que es santo. Debemos pedir con fe. Si tú quieres verdaderamente que Dios te sane y te libre de la ira que no puedes controlar, pídeselo, pero con fe, creyendo que lo vas a hacer, dependiendo totalmente de su Espíritu Santo y sometiendo todo enojo al juez que es justo, que el juez que es justo no se equivoca. Confía en eso. No te despegues de Dios, no te despegues de su palabra, no te separes ni un momento de su mano. Capítulo 15 de San Juan dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. El versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ahí está la clave.
La palabra de Dios es nuestra lámpara, la palabra de Dios es la respuesta a nuestros problemas. Entonces, confiemos en que Dios es el que va a limpiarnos y nos va a ayudar a salir de la ira. Manejemos bíblicamente la ira para evitar ser condenados también, ¿verdad? Caer en pecados que llevan a destrucción terrible. Ok, pues yo las dejo. Me dio mucho gusto compartir este tema con ustedes. Si tienen alguna duda, pueden acercarse conmigo, podemos platicar más ampliamente, puedo ayudarles a través de la palabra nuevamente a que Dios les hable, ¿verdad? A que sea Él nuestra guía, nuestro camino. Y pues bueno, vivamos mejor en el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, que es paz, que es paciencia. Nadie puede robarme lo que Dios ya me dio. Nadie me lo puede quitar. Yo no puedo dejar en manos de una persona mi gozo. Dejo en manos de una persona mi gozo cuando no la perdono y entonces estoy todo el tiempo enojada, estoy frustrada. No le vamos a dejar que el enemigo nos robe el gozo, que nos robe la paz, ¿verdad? Vivan por el Espíritu. Gálatas 5:16. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si las obras de la naturaleza se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, envidia, borracheras. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanas, la palabra de Dios es la que te habla. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Adiós.